Bienvenidos a un nuevo episodio de Dime cómo trabajas, productividad, salud y neurociencia. Soy la doctora Carolina Sepúlveda, médica y mentora de productividad, y te voy a contar en este capítulo cómo la conciencia nos ayuda a mejorar la productividad. Wow, la conciencia no desde el punto de vista místico ni esotérico, sino que desde una forma de monitorear nuestra neuroquímica del cuerpo y entender qué está pasando en nuestro cuerpo para desde ahí poder cambiar los patrones o el cóctel de hormonas que circula por nuestro cuerpo todos los días y que muchas veces nos hace actuar de maneras que no queremos. Les voy a explicar de qué se trata. Cuando nosotros tenemos sensaciones físicas como mandíbula apretada, hombros contraídos o dolor en el abdomen o sensaciones en las manos, en los párpados, muchas veces en muchas partes del cuerpo, esas son señales de que algo está pasando, señales de que estamos sobrecargados de cortisol o de adrenalina o de dopamina y nuestro cuerpo nos va avisando. Pero ¿qué pasa? Después de tantos avisos que nosotros no consideramos, llega un momento en que ya como que nos hacemos inmunes a estos avisos y nos desconectamos un poco de esta información que el cuerpo nos genera. Y esa información es súper importante. Nosotros no necesitamos un examen, una muestra de sangre para saber cuánto cortisol anda circulando por nuestro cuerpo. Igual se pueden hacer, obviamente, pero de formas mucho más precoces nosotros podemos saber en tiempo real lo que está pasando. Ni siquiera necesitamos esto. Hay gente que se compra estos relojes de monitoreo y que son súper buenos, está súper bien. Pero este monitoreo uno lo puede hacer de manera autónoma sin ningún aparato electrónico. Nuestro cuerpo nos avisa y a cada persona le avisa de manera distinta. Uno sabe cuándo está sobrecargado, cuándo está sobrepasado, cuándo tiene miedo, cuándo está ansioso. Uno sabe cuándo está tranquilo, relajado, contento. Entonces, ese monitoreo que uno puede ir haciendo de forma permanente, nosotros nos lo perdemos. ¿Por qué? Porque es tanto lo que dejamos de escuchar a nuestro cuerpo y sus señales que nos desconectamos. Entonces empezamos a funcionar solamente como la cabeza, la mente, y con eso actuamos todo el día. Con eso vamos al trabajo, con eso llegamos a la casa en la tarde, nos acostamos, nos levantamos, funcionamos así. Pero nosotros no somos eso. Eso es realmente insuficiente para vivir para lo que nosotros queremos hacer. Y por eso nos pasa también que nos cuesta mucho desconectar después. Porque desconectar y relajarnos implica que el resto de nuestro cuerpo pueda estar presente. Y en eso estamos tan en la mente que en la mente como que hacemos como toda la vida en la mente. Entonces cuando queremos estar con la familia o conectar con nuestros hijos o hacer alguna otra actividad solo para nosotros, seguimos en la mente, entonces no logramos disfrutar ninguna cosa. Entonces, la propuesta es conciencia corporal para hacer este automonitoreo de nuestra química, de nuestras hormonas que están circulando, cómo fisiológicamente nos estamos expresando para entender que nuestro cuerpo nos da señales y que en la medida que nosotros podamos primero reconectar mente con cuerpo y después empezar a reconocer las señales de manera cada vez más precoz para convertirnos nosotros en ese relojito de monitoreo nosotros solos. ¿Ya? Esto se llama interocepción y propiocepción. Son dos, podríamos llamarle dos sentidos que tenemos, independiente de los 5 sentidos que ya conocemos, hay estos otros dos sentidos que son más para conocer cómo está nuestro cuerpo y que tienen que ver con las sensaciones físicas. Y esas sensaciones físicas traducen algo que está pasando en nuestro cuerpo y que podemos interpretarlo de qué hormonas o qué neurotransmisores están predominando y con eso tomar acción. Por ejemplo, mandíbula apretada, puede ser exceso de cortisol. Aquí es distinto para cada persona, no importa el nombre que uno le ponga a la hormona, lo importante es entender que algo está pasando. ¿Cómo funciona en mí? ¿Qué pasa en mí cuando tengo miedo? ¿Qué pasa en mí cuando me siento alterado? ¿Qué pasa en mí cuando no puedo parar?
cuando voy y abro otra pestaña o hago 10 cosas a la vez y quiero hacer más y me siento como que estuviese arriba de la pelota y no puedo bajarme. Ya, eso es exceso de dopamina, pero no importa cómo se llame, no importa la hormona que haya, yo puedo aprender a monitorear y a entender que algo está pasando y que puedo parar. Y en el momento en que yo pueda parar, voy revirtiendo los efectos de eso, yo voy bajando el nivel de estrés y finalmente eso me va a permitir también descansar en los momentos que yo quiero descansar y actuar mejor en los momentos en que quiero actuar. Y esto no es solo para descansar, también es para trabajar mejor. Porque si yo me voy agotando, por ejemplo en el multitasking, yo me voy agotando con tareas pequeñas y en el momento en que yo tengo que hacer una tarea importante, no tengo la misma energía ni la misma claridad mental que si yo no estuviese tan agotado. Entonces, eso también es súper importante, cómo yo voy eligiendo dónde pongo la energía, porque pude parar este desgaste permanente de estar permanentemente inundado de cortisol o de adrenalina o estar permanentemente en dopamina o en estrés. Entonces, si yo logro bajar esos niveles para descansar, obviamente que sí, para parar, para poder disfrutar el resto de mi vida también, obviamente que sí, pero también pensando en trabajar. Si yo lo hago pensando en que cuando vaya a trabajar pueda tener toda la energía para las acciones que son más importantes en mi trabajo, las que mueven la aguja, las que me hacen tomar mejores decisiones, las que me hacen liderar de una manera más coherente, yo voy a estar mejorando la calidad de mi trabajo y también mejorando la calidad de mi descanso. Y eso hace, volviendo al capítulo anterior, que esto sea sostenible en el tiempo y que yo pueda poner lo mejor de mí para mi trabajo, lo mejor de mí para mi vida personal y mantenerme sano y feliz y en bienestar. ¿Ya? Obviamente que esto funciona distinto para todos, pero básicamente es así. Ya. Entonces les voy a dar una actividad práctica para esta semana que les voy a invitar a hacer al menos una vez al día y idealmente si pueden poner una alarma del automonitoreo del día. Puede ser una vez o 2 veces o 3 veces en el día poner una alarma. Lo importante es que se acuerden y que tenga un nombre, que puede ser automonitoreo. Por ejemplo, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Es una buena forma. Y voy a chequear 3 partes de mi cuerpo donde habitualmente se expresa el estrés. Yo les voy a dejar como idea, por ejemplo, la mandíbula, donde generalmente uno siente exceso de cortisol. La respiración, que me puede estar dando información de cómo está la adrenalina. Y la sensación física emocional, cómo me siento, si me siento como apurado o me siento más relajado o me siento como con una urgencia que puede estar hablando de la dopamina. Esto es variable de una persona a otra, simplemente tómenlo como señales que puedo empezar a reconocer, ¿ya? Hago eso 3 veces al día y en el momento que yo me doy cuenta, eso tiene un efecto. Esto es súper importante porque cuando yo puedo observar eso tiene un efecto de parar el mecanismo o de modularlo de alguna forma. Y si yo voy haciendo esto de manera repetida varios días, pruébenlo una semana, después pruébenlo la semana siguiente y así vayan haciendo modificaciones o mejorando, pero esto va teniendo un efecto para mí, ¿ya? Por eso funcionan mucho los ejercicios meditativos o los ejercicios de respiración, porque voy tomando conciencia de cómo estoy, voy de alguna forma parando, verificando cómo está mi respiración, verificando cómo está mi cuerpo en esos momentos. Y eso tiene el efecto de ir parando estos mecanismos, de ir mejorando esa conciencia corporal y de tener más control sobre esas señales y sobre cómo estas señales me van dando información de lo que está pasando más profundamente. Entonces, la invitación es hacer ese automonitoreo 3 veces al día al menos. Pongan la alarma así para que se acuerden, porque si no uno se olvida. Y lo que importa es la consistencia, que lo hagan muchas veces. Por eso es importante entrar en algún programa o hacer algún compromiso o seguir un curso o hacerlo con alguien, porque lo que más cuesta es mantener la consistencia en estos aprendizajes.
A veces es mucho más fácil comprarse el relojito de monitoreo porque uno dice no lo voy a hacer. Pero a largo plazo es mucho mejor, es mucho más sostenible también aprender a hacerlo, aprender a llevar el control de lo que está pasando con tu cuerpo y no esperar a que esto lleve a un desgaste, permanente o a alguna enfermedad. Porque ¿qué pasa? Como les decía, el cortisol, por ejemplo, es una hormona de estrés, es una hormona que nos ayuda a funcionar, que nos ayuda a trabajar, y que cuando el cortisol actúa, cuando está presente permanentemente, por una parte nuestro cerebro no está preparado para actuar de maneras distintas, sino que intenta o huir o luchar. Entonces nos va a dar respuestas que nos ayudan a salir como del embrollo o de la sensación de peligro. Cortisol significa que está nuestro cuerpo, nuestro sistema está asumiendo que hay peligro. Entonces en esas situaciones yo no voy a estar pensando en una nueva forma de resolver, en un nuevo protocolo, en cómo mejorar un proceso. Simplemente voy a estar pensando en terminar esto, en sacarlo y en resolverlo lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, eso pasa con el cerebro. Entonces, no estamos funcionando tan bien. Y para nuestro cuerpo también. Es como es una hormona de estrés que le dice a nuestro cuerpo, oye, hay urgencia, hay que actuar. Entonces, se preocupa de todo lo que tiene que ver con actuar, de generar energía, de llevar energía a los músculos, de llevar energía al corazón, a los pulmones. Pero todas las otras partes del cuerpo, que son, por ejemplo, generar hueso, hígado, riñones u otras cosas que no son tan de emergencia, todos esos otros órganos quedan un poco en desmedro. Y quedan en desmedro todas las otras funciones de reparación. Y esto es fisiológico, pero es súper fácil de entender también si uno entra en esa lógica, de que claro, mi cuerpo está en estrés, entonces es como cuando uno está con algún estrés económico o alguna cosa en la casa, uno se preocupa de lo más importante, de lo más urgente, pero hay otras cosas que deja de lado. Entonces eso mismo pasa. El cuerpo no repara cuando está en exceso de estrés. Entonces venimos a darnos cuenta de que algo pasó cuando nos enfermamos, cuando ya nos enfermamos de una manera que ya necesitamos parar obligadamente porque ya nuestro cuerpo no nos permite seguir y porque tenemos que ir a un control o hacernos exámenes o ya caímos en hospitalización o clínica porque ya no éramos capaces de seguir porque se manifestó un proceso crónico o agudo de más gravedad. Entonces, estos monitoreos, si lo vamos aprendiendo a hacer, vamos parando esos procesos y esto es un trabajo del día a día. Es como vivir de una manera más consciente, más constante con nosotros mismos, más respetuosa con nosotros mismos, ir sintiendo cómo estoy, cómo están mis ciclos de energía, cómo está mi biología para actuar, para trabajar. ¿Qué voy a entregar hoy día? ¿Desde dónde voy a entregar hoy día en mi trabajo? ¿Desde la urgencia o desde el crecimiento, desde lo que yo quiero aportar? ¿Estoy haciendo esto por cumplir o quiero aportar más allá con todas mis capacidades? Y eso igual es súper importante porque hoy en día hay formas de reemplazar cosas de trabajo, pero lo que es la creatividad, eso sigue siendo algo muy humano, muy de nosotros. Pero para estar creativos, para estar activos, para estar atentos a esas cosas, tenemos que estar bien, tenemos que estar en nuestro 100% de energía mental, de claridad. Y eso va a depender también de que aprendamos a descansar, a parar y a ponerle más estrategia a lo que hacemos. Y eso tiene que ver, esa estrategia también tiene que ver con gestionarnos a nosotros mismos, gestionar nuestras habilidades, nuestras fortalezas y conocernos más. Siempre la productividad va de conocernos más. Y estos automonitoreos, esta mayor conciencia de la que yo les hablo hoy día, que me parece que es fundamental para mejorar la productividad, es como la herramienta, quizás la más importante de todas las que tenemos, para trabajar mejor. Y quizás eso viene también, y fue como una de las cosas que a mí me hizo más sentido
cuando estudié mindfulness y es una de las cosas que más enseño en los programas de productividad, si bien no es la única, pero es una de las súper importantes y que hace de verdad cambios importantes, la mayor conciencia corporal y física. Por eso les he hablado hoy día este capítulo solo destinado a la conciencia, a la interocepción, a monitorear cómo está tu fisiología, tu química, tus hormonas y que lo puedes hacer tú solo, tú sola, sin necesidad de ninguna tecnología y puedes saber cómo estás y puedes ir revirtiendo esos procesos. Ya, vamos a ir cerrando ya. Les hago un resumen en el primer capítulo de este podcast que se llama Dime cómo trabajas, productividad, salud y neurociencia. En el primer capítulo hablamos del trasfondo de la productividad, de cómo la productividad tiene que ver siempre con cosas más profundas. Y en este capítulo les estoy hablando también de algo que es bien importante, que es muy profundo, que tiene que ver con la conciencia como un paso o una solución para muchas de las cosas que nos complican en la productividad. La conciencia vista desde cómo yo reconozco las señales corporales y empiezo a funcionar no solo desde la urgencia, sino que desde conocerme más y empezar a parar estos procesos que tienen que ver con el estrés, el cortisol aumentado o el sistema nervioso simpático activado permanentemente. ¿Ya? Y lo que les enseñé hoy día es hacer un automonitoreo, ir chequeando periódicamente y de manera consistente en el tiempo, aprender a chequear cómo funciona para ti estas señales físicas que te van diciendo que estás en estrés, que estás alterado o que estás un poco sobrepasado. Y esas señales uno puede ir también aprendiendo, mientras más vas haciendo consciente de eso, vas captando señales más precoces. Siempre el cuerpo va avisando con señales muy sutiles y uno, como no está acostumbrado, no las reconoce hasta que ya son muy evidentes. Pero eso uno puede revertir empezando de a poco a reconocer las señales más precoces para ir actuando antes, para ir modulando, regulando la energía, regulando tu claridad mental, regulando tus capacidades, para entregar tus mejores capacidades en tu trabajo, para que de verdad puedas hacer un aporte en lo que haces, para que saques partido a todas tus potencialidades y tus fortalezas, y no seas siempre un respondedor que está cumpliendo. Nosotros no estamos acá para cumplir, sino que para aportar, para entregar, para crecer. Y esa es la base de ser más productivos también. Entonces, el resumen es ese. En el próximo capítulo vamos a hablar de la energía. No, vamos a hablar de la energía en el cuarto. En el tercero vamos a hablar de cómo armar un sistema de productividad, de las partes que tiene que tener un sistema de productividad para que funcione, para que puedas ir mejorándolo cada vez. Como que yo llegué a una propuesta de un sistema base sobre el que cada uno puede ir ocupando las herramientas que le acomoden mejor, porque esa es una de las cosas a las que llegué de las conclusiones, es que es mejor que cada uno ocupe sus propias herramientas para armar un sistema en vez de tener una herramienta tipo que no te acomoda y que no vas a poder usar. Entonces llegar a una herramienta que te ayude, que sea lo más simple posible para ti y con eso te quedas. Y eso les voy a contar en el próximo capítulo. Así que hasta acá quedamos. Ha sido un gusto estar en este segundo capítulo con ustedes, en este podcast que es... ay, se me olvidó. Estamos terminando este segundo capítulo en el podcast de Dime cómo trabajas, productividad, salud y neurociencia. Soy Carolina Sepúlveda. Los espero en el siguiente capítulo. Un abrazo.